las cosas bien. Hacer las cosas bien. Parecía que hubiéramos perdido la clasificación. Vamos, prendan la cámara, muchachos, prendan la cámara. Listo, vamos. Razonamiento lógico. Me olvidé poner el número. Ah, esa cosa está viejita. 3. Razonamiento matemático. Razonamiento lógico, perdón, 3. Quinto año de secundaria. Profesor Néstor Esteban Mati Benavides, o sea, yo. Muy bien, la clase pasada nos habíamos quedado justamente en ese ejercicio que no se terminó. Decía, Andy y Julián salen a caminar. Andy camina 1 kilómetro y Julián camina 10 cuadras de 100 metros cada uno. ¿Quién caminó más? Muy bien. Dice, Andy caminó 1 kilómetro. ¿Cuántos metros tiene 1 kilómetro? 1000 metros. 1000 metros. Mientras Julián ¿cuánto ha caminado? 10 cuadras. ¿De cuánto? De 100 metros cada uno. 10 cuadras de 100 metros. Entonces, ¿cuánto habrá caminado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar, ¿no? Si cada cuadra es de 100 metros y son 10 cuadras, tengo que multiplicar 10 por 100. ¿Cuánto es 10 por 100? 1000 metros. Entonces, ¿qué pasó con ambos? ¿Quién caminó más? Caminaron igual. Entonces la respuesta sería la letra I. Caminaron igual. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la tortura japonesa. Ya está. Vamos al siguiente razonamiento lógico. Dice, en un ómnibus, 2 jóvenes nombrados Juan y José. 2 jóvenes nombrados Juan y José, los padres de Juan y José, los tíos de Juan y José, además del cobrador y chofer. ¿Cuál es el mínimo? A ver, ¿cuántas personas como mínimo? Bueno, ¿cuántas personas viajan como mínimo en el autobús? Ya está. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál creen ustedes? Dice que está Juan y José, los padres de Juan y José, los tíos de Juan y José y además el cobrador y el chofer. ¿Cuántas personas viajan como mínimo en el ómnibus? 6. 6 personas. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta aparte de 6? Cuando se refieren a los padres, solamente los padres, no padre y madre. Buenos. Padres, claro. Padres varones. Y tíos varones. En este caso, ¿no? Muy bien, por ahí escuché 6. 8. Por ahí también escuché 8. Por aquí escuché 6. Porque estaba contando además del cobrador y del chofer. También los padres de Juan y José y los tíos de Juan y José. Pero los tíos también pueden ser padres. Los tíos pueden ser los padres también. Sí, eso es, lo que acaban de decir es cierto. Pero la respuesta a ese interrogante es 4. Profesor, entonces el cobrador también es el papá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagínate que en una familia hay un señor y su hermano que se ponen a cobrar. Ya, vamos a ver. Tenemos acá. Eres el chofer.
por ser el dibujante. Bueno, no hay alternativa, pero bueno, tratando de dibujar al menos algo creíble. Él es el cobrador. ¿Vale? El cobrador. Ahora, el chofer puede ser padre, ¿sí o no? No hay ninguna regla que diga que no puede ser padre. Entonces va a tener un hijo. ¿Y quién puede ser su hijo? Juan o José, ¿no? Vamos a poner, imaginemos que su hijo fuera Juan. Él que fuera Juan. ¿Sí? Muy bien. Su hijo es Juan, ¿correcto? Y también tenemos al cobrador, cuyo hijo es José. Y ese José, imagínate. José. Ya. Pero además, el chofer y el cobrador son brothers, son hermanos, ¿no? Son hermanos. Ya está. Muy bien, entonces, miren lo que tenemos. El chofer y el cobrador. Tenemos dos padres. ¿Quiénes son? El chofer y el cobrador. Tenemos a Juan y José. Y dos tíos, claro. Si se ve cruzadito, ¿no? Por ejemplo, Juan es, bueno, el cobrador. El cobrador es tío de Juan. Sí, es tío de Juan, ¿no? El cobrador es tío de Juan. Mientras que José, bueno, que el chofer, perdón, es el tío de José. ¿Ya vieron? Profe, 8. Pero si estamos dibujando, ¿cuántas personas estamos dibujando? 4. 4 personas, pues. El chofer, a su vez, es hermano del cobrador. A su vez, es tío de José. El cobrador es hermano del chofer, a su vez, tío de Juan. ¿No? Y cada uno es padre de Juan y José, respectivamente. Entonces, ¿cuántos hijos tendríamos? Perdón, ¿cuántas personas como mínimo hay? 4 personas. Porque pueden cumplir doble función, hasta triple función, ¿eh? El chofer es hermano, tío y padre. Igual que cobrador. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna preguntita? Profesor. ¿Ninguna? No, profesor, ninguna. Muy bien, las preguntas del... ¿Qué? Número 5 dice, un reloj tarda 5 segundos en dar 6 campanadas de las 6. ¿Cuánto tiempo tardará en dar 11 campanadas de las 11? Bueno, eso de las 6, 11 yo creo que está por las puras, pero bueno. Entonces, cada vez que tú haces campanadas, y yo me acuerdo que el año pasado les expliqué eso, tengo que saber lo siguiente. Mira, vas a colocar acá esto. Vas a colocar las campanadas. Aquí que vas a colocar los intervalos. ¿Y qué más? Y vas a colocar el tiempo en que demoran en dar todo eso. Los intervalos son de tiempo, claramente. Entonces, al dar 6 campanadas,
Si da 6 campanadas, ¿cuántos intervalos de tiempo hay en 6 campanadas? Yo les hago una pregunta. Imagínate que da 3 campanadas. Mira, primera campanada, segunda campanada, tercera campanada. ¿Cuántos intervalos he estado observando de tiempo? 2 intervalos. 2, 1 y 2. O sea que si a 4 campanadas son 3 intervalos de tiempo. Claro. Si yo quiero relacionar algo, no puedo relacionar las campanadas que son secas. Tengo que relacionar los intervalos de tiempo. Entonces, para 6 campanadas, ¿cuántos intervalos de tiempo van a haber? 5. Siempre hay uno menos, ¿no? Siempre hay uno menos. Van a ser 5 intervalos de tiempo. Entonces, en 5 intervalos de tiempo, ¿cuánto va a durar? Según el problema. 5 segundos. Ahora, en dar 11 campanadas, ¿cuántos intervalos de tiempo van a haber? 10. Por lo tanto, 10 segundos. exacto. Si en 5 intervalos de tiempo hay 5 segundos, en 10 intervalos de tiempo, ¿cuánto hay? 10 segundos. Y esa es la respuesta al ejercicio. Yo creo que era sencillo de ver, pero es importante que sepan lo de los intervalos. ¿Sí? Cuando tú vas a analizar problemas de campanadas, tienes que analizarlo con los intervalos. Muy bien, la respuesta es la letra A. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Acuérdense que las campanadas con los intervalos siempre es uno menos. Acuérdense de ello. Siempre acá es uno menos. Los intervalos son uno menos que las campanadas. A ver, en los relojes antiguos, le hago una pregunta. Si son las 13 horas, ¿cuántas campanadas va a dar? 12. 12. 13. 13 campanadas, ¿ustedes creen? A ver, si un reloj, ¿cuántas campanadas dará a las 13 horas? Una, ¿por qué? ¿Por qué la una? ¿Por qué la una? A ver, los relojes antiguos, el máximo número de campanadas que puede dar es 12. O sea, comienza primero a la 1 de la mañana, una, pan, luego 2, 3, 4, 5, hasta las 12 del mediodía. Después de eso, vuelve a repetir el ciclo. No es que da 13 campanadas, sino va a dar a las 13 horas, que es la 1 de la tarde, una. Después 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el máximo número de campanadas en los relojes antiguos es 12. Ahora, hay relojes especiales que pueden dar más, pero los relojes antiguos dan 12. Los relojes cucú, esos que dicen cucú, ya todos esos de ahí, todos ellos pueden hacer como máximo 12 campanadas en cada hora. Lo máximo. ¿Sí? Lo máximo. Muy bien. Vamos a continuar. Me dicen, ¿cuántos minutos equivale la parte decimal de 2,35 horas? Muy bien, me dicen la parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal? ¿El 2 o el 35? El 35. Entonces, si quiero ver la parte decimal, yo voy a hacer esto, mira. No voy a colocar 35, voy a colocar 0, ¿No solo por 35 minutos? no. Ojo, esos son 0,35 de hora. Son 0,35 de hora, ojo. Entonces, para poder saber cuántos minutos equivale, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60 minutos. 60 minutos. Voy a multiplicarlo por 60. Muy bien, para ello tienes que usar todos tus conocimientos algebraicos. 35. El 0,35 en fracción, ¿cuánto es? 35 sobre ¿cuánto? ¿Sobre cuánto? Dígame. Quiero convertir el 0,35 en fracción. ¿Quién me dice?
¿35 sobre cuánto? Sobre 100, muy bien, muy bien, ya está. Ahora vamos a empezar a hacer matanza generalizada. Décima, 0 con 0, se van. Luego, mitad y mitad. ¿Cuánto es la mitad de 6? 3. La mitad de 10. 5. Luego, quinta, 1, quinta de 35. 7. Muy bien, 7 por 3, 21. O sea que 0,35 partes de hora es 21 minutos. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? Son las 2 horas con 21 minutos. Porque eso ya son las horas, pues. ¿No? 2 horas y ¿cuánto? Y 21 minutos. O sea, la parte decimal tú tienes que colocarle con 0 y todo, ¿no? 0,35. Lo multiplica por 60, ¿por qué? Porque en 60 minutos hay una hora, ¿no? En 60 minutos que hay una hora. Al multiplicar 0,35 por 60 me da 21 minutos. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Por ahora no hay preguntas. Me quedan 4. Listo, número 12. En 1977 Ricardo tenía 20 años y sus hermanos 6 y 7 años respectivamente. ¿Cuál es el menor número de años que deben transcurrir a partir de ese año para que la edad de Ricardo llegue a ser menor que la suma de las edades de sus hermanos? ¿Cuál es el menor número de años? Muy bien, vamos a ver. Me están hablando del año 1977 y me hablan de 3 personajes, ¿no? Ricardo y sus hermanos. Vamos a colocarle Richie y hermano 1, hermano 2. ¿Cuántos años tenía Ricardo en esa época? 20 años. Y sus hermanos tenían 7 y 6, ¿no? Bueno, H1 es el mayor y H2 es el menor. Me dice, ¿cuántos años deben pasar como mínimo? A ver, supongamos que van a pasar X años. Pasan X años. Dentro de X años, en un pasado que no sé cuál es, ¿cuántos años va a tener Ricardo? ¿Quién me dice? Si pasan X años, ¿cuántos años va a tener Ricardo? 20 más X. Muy bien. 20 más X. ¿Y sus hermanos? 7 más X y 6 más X. Ya está. Y ahora me dicen lo siguiente. ¿Cuál es el menor número de años que debe transcurrir? ¿Sí? Que debe transcurrir a partir de ese año para que la edad de Ricardo llegue a ser menor que la suma de sus edades. O sea, para que la edad de Ricardo, por dato, vamos a ver. Por dato, dice que la edad de Ricardo sea menor que la suma de las edades de sus hermanos. Muy bien, Ricardo, ¿cuántos años tendrá en esa época, o tuvo en esa época pasada? 20 más X, ¿no? Muy bien. 20 más X es menor que ¿cuánto? ¿Cuánto vale H1? 7 más X. ¿Cuánto vale H2? Muy bien. 20 más X menor. ¿Cuánto sale 7 más 6? Gracias. 7 más 6, ¿cuánto es? 13. X más X. 2X. 12. Ya. El 13 pasa a restar. Tendríamos 20 menos 13. El X que está en el lado izquierdo pasa al lado derecho a restar. ¿Cuánto me daría esto? 20 menos 13, ¿cuánto es?
7. 2x menos x, x. ¿Qué quiere decir? Que x es mayor que 7. Pero como me dicen que tiene que ser la menor, ¿cuál es el menor número que puede tomar x? 6. ¿Seguros? X es mayor que 7. 1. ¿Cuál es el menor número que puede tomar? O sea, ¿qué valores puede tomar x ya? Puede tomar mayores que 7, 8, 9, 10, 11, 12. De todos ellos, ¿cuál es el más pequeño? 8. 8. 8. Entonces, como me están pidiendo a mí el menor, será 8. Por lo tanto, ¿deberán pasar cuántos años? Como mínimo 8 años. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es el menor. Muy bien, ya nos pasamos un minuto. Entonces, ojo, a partir de ahora tienen 20 minutos. Entramos a las 10:41, ¿sí? 10:41. Comenzamos. Solamente veo 3 con la cámara encendida. ¿Qué está pasando con las demás? Van 4. Muy bien, van 4. Y los demás no aparecen, van 5. Listo, nos habíamos quedado en el problema número 12. Estaba sencillo de ver. Vamos al número 13. 13. Esa es la página 16, la que estamos trabajando ahorita. Página 16. Vamos a comenzar. Página 16. Me dice el problema lo siguiente: Carlos estudia matemáticas cada 2 días, lenguaje cada 4 días, e inglés cada 3 días. Pero hoy, que es viernes, estudia los 3 cursos. Determina cuántos días deben pasar para que estudie los 3 cursos en lo más pronto posible. Muy bien. Me dice que estudia matemática cada 2 días, lenguaje cada 4 días e inglés cada 3 días. ¿Cuántos días deben pasar? Muy bien, lo que tengo que hacer con esos números es lo siguiente. Matemática estudia ¿cuánto? 2 días, cada 2 días. Lenguaje, ¿cuánto estudia? ¿Cada cuántos días? Language, 4. Y luego inglés, cada 3 días. Si yo quiero saber cuántos días deben pasar para que vuelvan a estudiar los 3 juntos, ¿qué le tengo que sacar al 2, al 4 y al 6? Al 3, perdón. ¿Qué le tengo que sacar? Tengo que buscar un número que me represente a los 3. Y si quiero buscar un número que le represente a los 3, tiene que ser el menor posible. ¿Qué le tengo que sacar? A ver quién se acuerda. Le tengo que sacar ¿qué? ¿Mínimo común múltiplo? Muy bien, el mínimo común múltiplo. No, mínimo divisor. No, no es mínimo común, no existe eso. Máximo común divisor. Tampoco. El máximo común divisor se usa solamente cuando yo quiero ver cuál es el divisor común a los 3. O sea, cuando yo quiero ver una máxima cantidad que se puede dividir algo. Si yo quiero que algo se divida, tengo que buscar el máximo valor para poder dividir. ¿Sí? Si tengo una cantidad grande y yo quiero partirla, entonces esa cantidad grande que quiero partirla, tengo que buscar la mayor posible para sacar el máximo común divisor. Pero en este caso yo no quiero encontrar una cantidad grande, yo tengo
2 días, 4 días y 3 días. Tengo que buscar un número que me represente a los 3. Y tiene que ser el menor posible. Y para ello se saca el mínimo común múltiplo. ¿Qué le vamos a sacar? El MCM, o sea, el mínimo común múltiplo. Ya, vamos a sacar el mínimo común. Mitad primero. Mitad 1. Mitad de 4. Gracias. Mitad de 4. 2. Y el 3 no tiene mitad. Seguimos sacando mitad. Mitad, bueno, el 1 queda ahí. Mitad de 2. 1 y 3. Finalmente le saco tercia. Tercia. ¿Qué me queda? 1, 1 y 1. En el mínimo común te tiene que quedar puro 1. Entonces, ¿cómo se le saca? Tenemos 2, 2 y 3. ¿Qué hago con esos números? Lo multiplico. ¿Cuál será el mínimo común? De 2 por 2 por 3. ¿Quién me dice? Multipliquen lo que hemos obtenido acá. 2 por 2 por 3, ¿cuánto es? 12. 12. 12. El mínimo común es 12. ¿Qué quiere decir 12? Que cada 12 días van a coincidir en estudiar los 3 cursos, o sea, matemática, lenguaje e inglés. ¿Por qué? Porque ese es el número que representa a los 3. O sea, si yo busco generalizar un número que me representa a los 3, es el mínimo común múltiplo. Y en ese caso es 12. Por lo tanto, dice que comenzó un viernes. Dice, determine cuántos días deben pasar para que estudie los 3 cursos que vienen. Bueno, deben pasar, ¿cuánto? Deben pasar 12 días. ¿Cuánto tiene que pasar? 12 días. Sería la respuesta a la letra A. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta sobre la solución? El mínimo común justamente sirve para representar el número que yo requiero, ¿no? O sea, un número que me represente a los 3. Como me está diciendo, después de cuántos días se requiere, que estudie los 3 cursos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un número que represente a los 3 y que sea el menor posible. Y ahí ¿cuál es? El mínimo común múltiplo. ¿Y por qué tiene que ser el menor? ¿Qué dice acá? En lo más pronto posible. O sea, tiene que ser el menor número que represente a los 3. Ese es el mínimo común múltiplo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Las preguntas de mínimo son las preguntas de mínimo. Número 14. Me dice, el promedio de las edades del 40% de los asistentes a una reunión es 40 años. El promedio del 25% del resto es de 28 años. ¿Cuál debe ser el promedio del resto de personas si todos los asistentes en promedio tienen 31 años? Muy bien, entonces tenemos que analizar esto. El promedio total, ¿cuál será? 31 años. Ahí te lo dice. ¿Qué más? Tenemos que ver lo siguiente. Me están dando un promedio inicial de ¿cuánto? Del 40% de los asistentes. ¿Qué voy a hacer yo? Lo siguiente. Pongo promedio 1 sería 40 años
Y N1 vendría a ser ¿cuánto? El 40% del total. ¿Está? Mira, yo voy a colocar promedio 1, o sea, de ese primer grupo, su promedio de ese primer grupo es 40. ¿Y qué porcentaje de esa población es? El 40%. Luego tenemos promedio 2, N2. Vamos a ver el promedio del segundo grupo que estamos analizando. El segundo grupo, ¿cuál es su promedio? Según lo que te dice el problema, es el 25% del resto. ¿Y cuánto es su promedio? 28 años. Muy bien, 28 años, vamos a colocarla acá. 28 años. Y dice que es el 25% del resto. A ver, si 40% es lo que he analizado inicialmente, ¿cuánto me quedaría? Si saqué promedio del 40%, ¿cuánto me queda? 60%. Muy bien, el 60%. Perfecto. Pero dice el problema además de que el promedio del 25% del resto, o sea, el 25% de ¿quién? De 60. Tengo que sacarle el 25% a este resto que es 60. ¿Cuánto sería el 25% de 60? 25 sobre 100 por 60%. Quiero saber cuánto sería eso. Si yo lo opero aparte, tendríamos 0 con 0 se van. Mitad 3, mitad 5, quinta 1, quinta 5. ¿Cuánto me queda? 5 por 3. 15. 15. Muy bien. Entonces, el total de personas que yo quiero justamente evaluar, ¿cuánto es? 15%. El 25% de 60 es 15%. Muy bien. Ahora me dicen, ¿cuál debe ser el promedio de las personas restantes? O sea, no sé cuánto es el tercer promedio de ese tercer grupo de personas. De los restantes, ¿cuáles son los restantes? A ver, acá tengo un grupo 40%, en otro grupo tengo 15%. ¿Hasta ahí cuánto va? 40 más 15, ¿cuánto es? ¿40 más 15 cuánto es? 55. ¿Cuánto me falta para el 100%? ¿Cuánto me falta? 45. Muy bien, 45%. Listo. Muy bien. Entonces, ¿por qué hice todo ese promedio 1, promedio 2, promedio 3? Porque son tres grupos distintos. Tenemos el grupo de promedio 40 años, que es el 40% de la población. Luego, un promedio de 28 años, que es el 15% de la población, que eso salió del 25% de 60, obviamente. Y tenemos el promedio 3, que es lo que faltaba. ¿Cuánto faltaba? 45%. Quiero saber cuál es su promedio. Para ello tengo que usar la siguiente fórmula, que es el promedio ponderado. Si tengo varios promedios y varios grupos, lo puedo hacer de esa forma. Promedio total vendría a ser cantidad 1, N1, promedio 1, más N2, promedio 2, más N3, promedio 3, entre la suma de las cantidades. Ya está. Esa es mi fórmula que vamos a utilizar. Entonces, si usamos, yo creo que va a ser un poco más sencillo de lo que se piensa. Ya está. Listo. Entonces, vamos a ver. El promedio total, ¿cuánto es? 31, ¿no? Vamos a colocar 31. El promedio total, ¿cuánto es? 31. Ya, N1, ¿cuánto vale? 40%. ¿Cuánto vale P1? 40.
más N2, ¿cuánto vale? 15%, promedio 2, 28 más, promedio N3, ¿cuánto vale? 45% por X, que es el promedio 3. Dividido entre la suma de N1 más N2 más N3. Si sumo los tres porcentajes que he puesto, que he encerrado de color verde, ¿cuánto me da? A ver, sumo 40% más 15% más 45%. ¿Cuánto me da? Vamos, está fácil. 40% más 15% más 45%. ¿Cuánto es? ¿100? 100%. Muy bien. El 100%. Claro, pues porque todo es el 100%, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Matamos los porcentajes. Como todos tienen porcentaje en el numerador y el denominador, todo tiene porcentaje, elimino los porcentajes. El 100 de acá lo voy a pasar a multiplicar y tendría 31%, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 31%? 3100. 3100. 40 por 40. 1600. Muy bien, 1600. 15 por 28. 420. Si sumo 1600 más 420, ¿cuánto me da? 2200. 2220. No, 2020. 2020, muy bien. Tendríamos 2020, ¿no? 3100 es igual a 2020 más 45x. El 2020 pasa a restar. ¿Cuánto me da la resta? 1080. 1080. Es igual a 45x. El 45 pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? 24. 24. 24. O sea, ¿cuánto vendría a ser el promedio 3 de ese tercer grupo? 24 años. Sería la respuesta de la letra A. Entonces, cada vez que tú tengas, te den un promedio general, un promedio total, y te den grupos, que cada uno tiene su promedio, tienes que hacer el ponderado, ¿no? Grupo 1 por promedio 1, grupo 2 por promedio 2, grupo 3 por promedio 3, todo sumado entre la suma de todas las cantidades que tienes. ¿Y eso va a ser igual a qué? Al promedio total. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? No, profesor. Una pregunta típica de promedios por ahora. Vamos al siguiente. Acá aparece todo un testamento. Vamos a ver todo el testamento. Número 15. Me dice: un joven obrero tiene por costumbre salir de su casa siempre a la misma hora para ir a su trabajo en bicicleta. Siempre le imprime la misma velocidad a dicho ciclo, de forma que siempre llega exactamente en el momento en el que comienzas el horario laboral. Correcto, va en bicicleta a velocidad constante. En una ocasión, a la hora de salir de casa, se percata que su bicicleta está ponchada. Bueno, tiene una llanta baja, en otras palabras, ¿no? Y no podría ir a trabajar en ella. Decide realizar el recorrido a pie. ¿Sí? Va a pie. Muy bien. Y lo iba haciendo a velocidad 2 veces menor de lo que normalmente lo hacía en su ciclo. Hasta que en la mitad del camino un amigo
lo recoge en su carro y lo lleva hasta el centro de trabajo a una velocidad 10 veces mayor que la bicicleta. ¿Llegó el joven como todos los días justo a tiempo? ¿Llegó un poco antes o llegó tarde? A ver, vamos a ver. Tenemos el caso 1. El caso 1 es lo que normalmente ocurre, ¿no? Caso número 1. Tenemos que el joven está llegando a su destino, ¿no? Hay una cierta distancia de que no sé cuál es, pero el joven va en su bicicleta, ¿no? Va en su bicicleta. El joven va en la bicicleta. Ya está. Está yendo en la bicicleta. Muy bien. A cierta velocidad. Yo no sé a qué velocidad va. Vamos a colocarle V. Y demora un cierto tiempo T. Ya. Muy bien. Entonces, si quiero saber la distancia, o mejor dicho, el tiempo, ¿sí? El tiempo. Vamos a ponerlo. Usamos la fórmula del MRU. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes del triangulito del MRU? Y acá también se aplica un poco de eso, de física. En el triangulito, ¿qué tienes que decir? Tienes que decir vete. Decir vete. Distancia, velocidad por tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa con la distancia, ¿sí? Distancia va a ser igual a ¿cuánto? Velocidad por tiempo. Ya, eso es lo que tenemos inicialmente, ¿no? Ahora, si quiero calcular el tiempo, porque creo que es justamente lo que me está diciendo si llega a tiempo T o no llega a tiempo T. Entonces, como me están pidiendo el tiempo, tengo que hacer esto, ¿no? Tapo el tiempo, y el tiempo, si tapo el tiempo tendría distancia sobre velocidad. Ya, esa es la relación inicial del problema, ¿no? El tiempo va a ser D sobre U. Vamos a ver si va a ser mayor que esto o no. En el caso 2, va a recorrer la misma distancia, ojo. Va a recorrer la misma distancia. En eso no cambia. ¿Sí? No va a cambiar eso. Vamos a ponerlo bien. Ya está. Muy bien, tengo eso. Acá también. Ahí está. La misma distancia de... Pero dice que va a pasar algo. En una ocasión, a la hora de salir de su casa, se percata, bueno, ya pasó todo eso, y ahora va a ir a pie, ¿no? Decir a pie, haciendo una velocidad 2 veces menor, ¿sí? 2 veces menor. ¿De cuánto? Hasta que a la mitad del camino. Muy bien, me hablan de la mitad del camino. Entonces, esta distancia de la voy a dividir en dos partes. Vamos a ponerle aquí. Tenemos que poner bien el esquema para que nos quede clara la información. Ya, la distancia es de, correcto. Y ahora lo que va a pasar es esto, ¿no? Él va a recorrer hasta la mitad, bueno, a pie.
la mitad de camino y la mitad de camino. Como es la mitad del camino, va a ser de medio para cada uno. Muy bien, dice que él va a ir a pie. O sea, él va a ir a pie. Él va a ir a pie. Dice, con una velocidad 2 veces menor que la que normalmente lleva en su ciclo. Si es 2 veces menor, entonces la velocidad con que va a partir va a ser la mitad de la que tenía inicialmente. Va a ser la mitad con la que recorría inicialmente. Eso es lo que significa 2 veces menor. ¿Sí? Cuando te dicen 2 veces menor, tú vas a dividir. O sea, la velocidad regular lo divides entre 2. Si te dicen 3 veces menor, entre 3. ¿Entiendes? Cada vez que te dicen 2 veces menor, tú vas a dividir. Tú vas a dividir. Muy bien. Acaba de recorrer un tiempo T1. Y después dice que se encuentra con su amigo que lo va a llevar en su Porsche. En su carrito. Imagínate. Lo va a llevar en su carro. ¿Cuya velocidad del auto cuánto es? La velocidad del auto es cuánto? 10 veces mayor que la de la bicicleta. Cuando te dicen a ti 10 veces mayor, quiere decir que tú vas a multiplicar. Si te dicen a ti 10 veces menor, tú vas a dividir. Pero como te dice 10 veces mayor, tú vas a multiplicar en este caso. ¿Por cuánto lo multiplicas a la velocidad de la bicicleta? Por 10. Mira, como son 2 veces menor, es v sobre 2, porque vas a dividir entre 2. Y como te dice 10 veces mayor, vas a multiplicar por 10. ¿Entiendes? La palabra menor significa dividir entre el número que está ahí. Y la palabra mayor significa que vas a multiplicar por el número que está ahí. Muy bien. Y eso lo va a hacer en un tiempo T2. Ahora, si yo sumo todas estas variables, ¿voy a poder obtener T? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. Entonces, vamos a calcular el tiempo en cada uno de ellos. Tiempo 1 es distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es la distancia? D sobre 2. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos esto. D sobre 2 sobre V sobre 2. Ahora, en el tiempo 2, ¿cuánto va a ser? Distancia 2. D sobre 2 entre 10 por V. ¿Ya está? Ahora vamos a calcular cada uno de ellos. Mira, estamos usando la fórmula de color verde, ¿sí? Distancia sobre velocidad. Estamos usando la fórmula de acá. Tiempo 1, que es el de acá, será distancia 2, o sea, D sobre 2, que es la distancia entre la velocidad que está aquí, V sobre 2. El tiempo 2 va a ser la distancia que va a recorrer, o sea, la otra mitad, dividido entre ¿cuánto? Entre 10 sobre 1. Muy bien, vamos a operar. Acá usamos oreja y acá también usamos la orejita flores. Muy bien, quiero que me digan cuánto saldría el tiempo 1. 2 por D, ¿cuánto es? Gracias, 2 por D 2D. entre 2 por V 2U. El tiempo 2 va a ser ¿cuánto? D por 1, D entre, ¿cuánto tengo acá? 2 por 20, 2 por 10, perdón,
Me sale 20. 20v. Muy bien. Entonces, acá vamos a simplificar. 2 con 2 se va. Muy bien. Y el tiempo 1 me llega a salir esto. Tiempo 1 es d sobre v. Pero d sobre v es t. Lo teníamos en el caso número 1. Mira, d sobre v, que es este, por este caso. Ese es el caso que teníamos al inicio, ¿no? Muy bien. Ahora, el tiempo 2, ¿cuánto va a ser? Acá le voy a dar forma, ¿sí? Acá hay un 1 que no se ve, y esto lo voy a partir así, ¿no? Voy a colocar un veinteavo de d sobre v. D sobre v es t. Entonces, el tiempo total, ¿cuánto va a ser? El tiempo total que va a tomarse para llegar, ¿cuánto va a ser? T1 más T2. ¿Cuánto vale T1? T. Más ¿cuánto vale T2? 1 T sobre 20. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto saldría eso operando? O bueno, no es necesario que operemos. No es necesario que operemos. Te hago una pregunta. ¿El tiempo que demora en el primer caso cuánto es? Es T, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto demora? Demora T horas. Vamos a ponerle, ¿sí? T horas. ¿Cuánto demora en este caso? Miremos, en el tiempo total, ¿cuánto demora? Demora T más 1 por T sobre 20 horas. Te hago una pregunta. ¿En cuál demora más? ¿En el primer caso o en el segundo caso? A ver, vuelvo a repetir. En el caso 1, está yendo en bicicleta en una distancia d a una velocidad v en un tiempo t. El tiempo que demora es t es igual a d sobre v. Ya. El tiempo que demora es t en el primer caso. En el segundo caso, la mitad lo hace a v sobre 2 en un tiempo 1. Me salió que el tiempo 1 es t. O sea, demora t horas en hacer la primera parte del tramo. Y la segunda parte del tramo lo va a hacer en out. D sobre 2 sobre 10v. Entonces, operando eso me da ¿cuánto? Me da un veinteavo de t. Entonces, el tiempo que demora en llegar al trabajo, que es todo este recorrido, va a ser t más 1 por t sobre 20. Te pregunto, ¿en cuál de los casos demora más? ¿En el primer caso o en el segundo caso? El segundo. En el segundo, porque mira, acá solamente demora t horas. En el segundo caso demora más, es t más algo más. Entonces, si demora más en el segundo caso, ¿llegará a tiempo, llegará temprano o llegará tarde? ¿Qué dicen? Si demora más en llegar, ¿va a llegar a tiempo, va a llegar temprano o va a llegar tarde? Va a llegar tarde. ¿Sí? Es un problema un poco random, como digo, es un poco random ese problema. ¿Sí? Tenemos que analizar. Ay, yo me pongo en mi cabeza. En el primer caso voy a llegar en t horas, pero en el segundo caso llevo t más algo más. ¿Qué quiere decir? Que me voy a demorar más en el segundo caso que en el primero. O sea, en el primer caso siempre llego a tiempo. Pero en el segundo caso, como me estoy demorando más, ya no voy a llegar a tiempo. Voy a llegar tarde. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución?
llega tarde, ¿no? Llega tarde, ¿por qué? Porque demora más. Porque demora más en el segundo caso. Muy bien, una pregunta interesante, ¿eh? Muy bien, muchachos. Con respecto a la tarea de aritmética, porque en RM no hay tarea, solamente en aritmética. Es un solo curso por semana. Entonces, en aritmética yo ya publiqué. Ustedes vayan donde dice aritmética quinto y ahí está. Ahí está la presentación, dice tarea 1 del curso tal, bla, 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 bla. Y después dice la tarea. Ahí aparece.